Job era un hombre justo y temeroso de Dios, viviendo en la tierra de Uz. Era un hombre próspero, con una familia grande y saludable, y una gran fortuna. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y su riqueza era tan grande que era considerado el más grande de todos los hombres del Oriente. Job se preocupaba profundamente por su familia y ofrecía sacrificios a Dios en nombre de sus hijos, temiendo que pudieran haber pecado en su corazón. Job vivía una vida tranquila, plena de bendiciones y con una fe inquebrantable en Dios. Sin embargo, lo que Job no sabía era que su vida estaba a punto de dar un giro radical, ya que, en los cielos, se estaba librando una conversación entre Dios y Satanás. Satanás cuestionaba la fidelidad de Job, sugiriendo que su devoción era solo el resultado de sus bendiciones materiales. En el cielo, Dios destacó a Job como un hombre recto, pero Satanás desafió a Dios diciendo que Job solo era fiel porque había recibido abundantes bendiciones. Satanás argumentó que si Job perdiera todo lo que tenía, dejaría de ser fiel a Dios. Para poner a prueba la fidelidad de Job, Dios permitió que Satanás quitara todo lo que tenía, pero le prohibió tomar su vida. Satanás descendió a la tierra y en un solo día, Job sufrió una serie de tragedias devastadoras. Primero, perdió su ganado y sus siervos a manos de bandidos. Luego, un viento destructivo derribó la casa en la que se encontraban sus hijos, matándolos a todos. Job se encontró repentinamente despojado de su riqueza y su familia. Al recibir la noticia de estas tragedias, Job rasgó su ropa, se afligió profundamente y se postró en tierra. A pesar de su dolor, Job expresó una profunda humildad y fe, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Job no culpó a Dios ni mostró enojo. En su dolor, mantuvo su fe intacta y no pecó. Este fue un ejemplo de su integridad, ya que, a pesar de haber perdido todo lo que valoraba, su fe en Dios no se tambaleó. En otro encuentro celestial, Satanás desafió nuevamente a Dios, sugiriendo que Job solo se mantenía fiel porque aún conservaba su salud. Dios le permitió a Satanás atacar el cuerpo de Job, pero nuevamente, le prohibió tomar su vida. En consecuencia, Job fue golpeado por llagas dolorosas en todo su cuerpo. Su sufrimiento era insoportable, pero a pesar de su condición física, Job continuó sin maldecir a Dios. En su dolor, Job se sentó en cenizas, rasuró su cabeza y comenzó a lamentarse profundamente, cuestionando el porqué de su sufrimiento, pero siempre con el respeto hacia Dios. Cuando 3 de los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon acerca de su sufrimiento, viajaron a consolarlo. Cuando llegaron, al ver el estado de Job, no lo reconocieron debido a la desfiguración de su rostro por las llagas. Permanecieron en silencio durante 7 días, observando su dolor y sin pronunciar palabra. La presencia de sus amigos reflejaba un intento de apoyo, pero en el silencio, Job comenzó a expresar su angustia, maldiciendo el día de su nacimiento. A pesar de la incomodidad de sus amigos, Job se aferraba a su dolor, preguntándose por qué Dios lo había permitido. Elifaz, el primero de los amigos en hablar, sugirió que el sufrimiento de Job era el resultado de algún pecado oculto. Según él, el sufrimiento no ocurre sin razón y Dios solo castiga a aquellos que han hecho mal. Elifaz insistió en que Job debía arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Job respondió con tristeza, defendiendo su integridad. Argumentó que no había cometido ningún pecado que mereciera tal sufrimiento y que, por tanto, no podía aceptar la acusación de sus amigos. Job continuaba buscando una explicación de su sufrimiento, pero no encontraba respuestas satisfactorias. Bildad, el segundo amigo, acusó a Job de haber cometido un pecado y sugirió que sus hijos habían sido castigados por su maldad. Bildad aseguró que si Job se arrepentía, Dios lo restauraría. Sin embargo, Job continuó defendiendo su inocencia, aunque comenzaba a sentir desesperación. Job lamentaba que no pudiera encontrar una respuesta de Dios a sus preguntas. Aunque su fe no se debilitaba, su dolor se profundizaba al ver que sus amigos, en lugar de consolarlo, lo culpaban por su sufrimiento. A medida que las acusaciones de sus amigos se volvían más intensas, Job comenzó a dudar de sí mismo. Su mente se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Por qué su sufrimiento? ¿Por qué un hombre justo como él estaba siendo castigado?
En medio de su angustia, Job deseaba poder hablar directamente con Dios y exponerle su caso. Job también expresó su frustración al ver la injusticia en el mundo. Aquellos que eran malvados prosperaban, mientras que él, un hombre recto, sufría. Se sentía incomprendido y despojado de todo sentido en su vida. Zofar, el tercer amigo, intervino con más dureza. Afirmó que Job merecía un castigo aún mayor y que debía arrepentirse inmediatamente. Según Zofar, Job estaba pagando por pecados más grandes de lo que él mismo podía entender. Sin embargo, Job continuó defendiendo su integridad, y a pesar de las palabras de sus amigos, no pudo encontrar consuelo. A lo largo de su sufrimiento, Job continuaba buscando respuestas de Dios, pero cada vez más se sentía atrapado en un laberinto de preguntas sin respuestas. Su desesperación aumentaba, pero su fe seguía siendo una constante en medio de su sufrimiento. Job, abrumado por el sufrimiento, no encontraba consuelo ni en sus amigos ni en su propia reflexión. La situación le resultaba incomprensible, y su angustia lo llevaba a anhelar profundamente encontrar a Dios. Con un corazón lleno de desesperación y preguntas sin respuestas, Job expresaba su deseo de presentar su caso directamente ante Dios. Le rogaba que se manifestara y le explicara por qué lo había permitido sufrir de esa manera. En sus lamentaciones, Job se preguntaba por qué había nacido en primer lugar si su vida iba a ser marcada por tal sufrimiento. ¿Por qué me sacaste del vientre de mi madre?, se quejaba, casi como si quisiera regresar al vientre materno para escapar de su dolor. No encontraba sentido a su existencia en medio de tanto sufrimiento y pérdida. El sufrimiento de Job lo llevó a un estado de profunda introspección, pero también a un deseo ardiente de justicia. Necesitaba entender el propósito de su aflicción. En su mente, el sufrimiento parecía desproporcionado para alguien que no había cometido mal alguno. No solo sentía dolor físico, sino también un vacío existencial. La falta de respuestas lo hacía sentir como si estuviera atrapado en una oscuridad sin salida. La falta de justicia y la aparente indiferencia de Dios hacia su sufrimiento lo llevaban a sentir una creciente desesperación. Sin embargo, aunque sus palabras estaban llenas de dolor y cuestionamientos, Job nunca culpó a Dios directamente ni maldijo su nombre. En sus dudas, mantenía un respeto profundo por la soberanía divina. Su lucha interna era más una búsqueda de sentido que un rechazo a la presencia de Dios. Su sufrimiento no era solo físico, también era espiritual y emocional. Eso lo llevaba a querer entender los caminos de Dios, incluso si no podía ver el panorama completo. En un momento decisivo, cuando la angustia de Job alcanzaba su punto máximo, Dios finalmente respondió, pero no de la manera que Job esperaba. En lugar de ofrecer una explicación directa sobre por qué estaba sufriendo, Dios se manifestó en un torbellino, una manifestación de poder y misterio. Desde allí, Dios hizo una serie de preguntas que no solo desbordaron la mente de Job. Dios lo enfrentó con la realidad de su limitada comprensión del universo. Dios le preguntó a Job si él estaba presente cuando el mundo fue creado, si podía controlar las fuerzas de la naturaleza o si tenía la sabiduría para sostener la creación en orden. Con estas preguntas, Dios no buscaba reprocharle a Job su sufrimiento, sino hacerle ver que había dimensiones de la existencia humana y divina que él no podía comprender. Job había estado cuestionando el sufrimiento humano. Dios lo llevó a una comprensión más profunda. La creación y el orden divino estaban más allá de la capacidad humana de entender. Estas preguntas divinas no solo eran retóricas, sino que tenían el propósito de revelar la majestad y la soberanía de Dios. Job fue confrontado con la grandeza de la creación y la fuerza de la naturaleza, entendiendo que, aunque su dolor fuera real y significativo, el orden divino que regía el universo era mucho más complejo de lo que él había imaginado. El torbellino simbolizaba no solo el poder de Dios, sino también el misterio que rodea a la existencia misma, un misterio que la mente humana no podía abarcar en su totalidad. Después de escuchar las preguntas de Dios y reflexionar sobre ellas, Job experimentó una profunda transformación. En lugar de seguir con su actitud desafiante, Job cayó en cuenta de su insignificancia frente a la magnitud de la creación y la sabiduría divina. Reconoció que, aunque había estado buscando respuestas, su comprensión era limitada y finita. Job, en su arrepentimiento, no solo admitió su incapacidad para comprender los caminos de Dios, sino que también reconoció que había hablado sin conocimiento.
Sus palabras de lamentación y quejas, aunque eran legítimas desde su perspectiva humana, habían sido expresadas sin entender la grandeza de la soberanía de Dios. El sufrimiento de Job había sido una prueba de su fe, pero también un medio para acercarlo a una comprensión más profunda. Al responder a Dios, Job no solo pidió perdón por sus dudas y quejas, sino que también expresó un cambio en su visión del sufrimiento. Ahora veía que el sufrimiento no necesariamente era el castigo de un Dios injusto, sino una parte del misterio de la vida. Este momento de arrepentimiento no fue solo un acto de humildad, sino también una reconciliación con la voluntad de Dios, aunque no comprendiera completamente el propósito detrás de su dolor. El arrepentimiento de Job fue un acto de fe profunda. No se trataba de una mera aceptación pasiva de su sufrimiento, sino de un acto consciente de rendirse ante la soberanía de Dios. Reconoció que, aunque no entendiera, Dios tenía un propósito que trascendía su sufrimiento. Después de su arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía divina, Job fue restaurado. Dios, en su infinita misericordia, le devolvió no solo lo que había perdido, sino mucho más. Su riqueza fue duplicada, y Job recibió una nueva familia. Además, vivió una vida larga y próspera, disfrutando de la bendición divina una vez más. La restauración de Job no fue solo material, sino también espiritual. Job había sido transformado en el proceso de su sufrimiento. Con su nueva bendición, no solo disfrutaba de los frutos materiales de la restauración, sino que también experimentaba una paz interior que superaba su comprensión. Aunque su vida exterior había sido restaurada, su vida interior había sido mucho más enriquecida. Job había pasado de ser un hombre que se lamentaba y buscaba respuestas a convertirse en un hombre que aceptaba la voluntad de Dios con humildad. La restauración también implicó el reconocimiento de que el sufrimiento de Job no había sido en vano. A través de su dolor y su fe inquebrantable, Job había aprendido lecciones profundas sobre la naturaleza de Dios, la vida y el sufrimiento. A pesar de las preguntas sin respuesta, Job encontró consuelo en la relación restaurada con Dios. Su vida fue un testimonio de la fidelidad de Dios, quien no solo permitió el sufrimiento, sino que lo usó para transformarlo y acercarlo más a Él. La historia de Job, aunque profundamente personal, tiene lecciones universales para todos los seres humanos. Nos recuerda que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino que puede ser una parte necesaria del proceso de crecimiento espiritual. Job no entendió completamente por qué sufrió, pero su fe se mantuvo intacta. El sufrimiento, entonces, se convierte en un medio para que la humanidad pueda profundizar en su comprensión de la soberanía de Dios. Una de las lecciones más poderosas es que no siempre entendemos los caminos de Dios, pero eso no significa que Dios no tenga un propósito. Job experimentó el dolor de la pérdida y la injusticia. Su fe lo llevó a reconocer que, incluso en medio del sufrimiento, Dios estaba trabajando en su vida de maneras que él no podía ver. Job también nos enseña que la integridad y la fidelidad a Dios son vitales en tiempos de prueba. A pesar de los desafíos, Job se negó a maldecir a Dios o a perder la fe. Su resistencia y paciencia son un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más oscuros, es posible mantener la esperanza y la confianza en Dios. El legado de Job es una fuente de inspiración para generaciones de creyentes. Su historia ha sido transmitida a través de los siglos como un testimonio de la fe en tiempos de sufrimiento. Job no solo resistió las pruebas, sino que las usó como un medio para acercarse a Dios. Su historia resalta la importancia de mantener la fe en medio de las adversidades y de confiar en la justicia y sabiduría divinas. Incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Hoy, la figura de Job es un símbolo de resistencia y esperanza para aquellos que atraviesan momentos difíciles. Su legado no se trata solo de la restauración de sus bienes, sino de la restauración de su relación con Dios. Job nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino una oportunidad para profundizar nuestra fe. Confianza en un Dios soberano y justo. Su historia sigue siendo una lección viva de cómo el dolor, el arrepentimiento y la fe pueden llevar a la transformación y la bendición. No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario sobre qué historia te gustaría ver. Gracias por acompañarnos.